Gracias, presidenta. Señorías, señor presidente, es la verdad un reto hablar después del emisario de Putin en España. Ya le contestaré en su debido momento, pero vamos a lo importante. Vivimos tiempos oscuros. Vemos con horror una guerra en suelo europeo, una injustificable agresión bélica por parte de Putin, no de Rusia, de Putin, a un país soberano como es Ucrania y en abierta violación del derecho internacional. Una brutal invasión que hay que condenar y condenamos sin paliativos. Y tenemos tan clara nuestra condena, y la tuvimos tan clara desde el principio, a diferencia del señor Abascal, que guardó silencio durante toda una mañana, porque nuestra posición ni es hija de la coyuntura, ni se doblega ante determinados marcos mediáticos, por unánimes y aplastantes que estos sean. Nuestra posición es fruto de una convicción profunda que ya expresó nuestro pueblo antes que nosotros, con 4 sencillas palabras: no a la guerra, sin matices, sin peros. No a la guerra. Y estoy de acuerdo con usted, señor presidente. El no a la guerra era el no a la guerra de Irak y ahora es el no a la guerra de Putin. Estoy de acuerdo con usted, señor presidente. No a la guerra, a esta y a todas las demás. Y también creo que es mi obligación en este momento defender las vías pacíficas. Las vías pacíficas de resolución de los conflictos. Hay quien ha dicho en las últimas horas que defender las vías pacíficas es ponerse de perfil o es poner en pie de igualdad a agresores y agredidos, lo cual, por cierto, negaría la existencia de las vías pacíficas. No se podrían nunca perseguir las vías pacíficas. Esto no solamente no es así, sino que es todo lo contrario. Las gentes del no a la guerra siempre estamos con los agredidos. Todo nuestro apoyo, señor representante del Gobierno de Ucrania, desde nuestro grupo parlamentario, siempre estamos con los agredidos y siempre estamos contra los agresores. Siempre. Por eso, las gentes del no a la guerra nos opusimos frontalmente a la guerra de Irak, aunque sabíamos perfectamente que Saddam Hussein era un sátrapa. Por eso nos opusimos a la guerra de Irak, porque siempre estamos contra los agresores. Y por eso ahora estamos con el pueblo ucraniano y estamos contra Putin, aunque somos conscientes de que la OTAN no son ningunas hermanitas de la caridad. Las gentes del no a la guerra condenamos sin paliativos la invasión de Putin y apoyamos los esfuerzos del Gobierno de España y los esfuerzos internacionales para frenar esta barbarie. Pensamos que habrá tiempo de hablar de la OTAN, pensamos que habrá tiempo de hablar de la autonomía estratégica europea, pensamos que habrá tiempo de hablar del gasto en armamento y todo el mundo sabe lo que piensa mi espacio político en estas materias. Pero para las gentes del no a la guerra, lo urgente ahora mismo es que deje de haber muertes, que deje de haber sufrimiento, que haya un alto el fuego y que se acabe esta barbarie. Eso es lo urgente en estos momentos y por eso apoyamos los esfuerzos del Gobierno de España y los esfuerzos internacionales. Y nosotros pensamos que el mejor esfuerzo que se puede hacer, y lamentablemente entendemos que no se está haciendo lo suficiente, es explorar las vías pacíficas, es explorar las vías dialogadas y las vías negociadas, porque todos los conflictos bélicos, todos acaban con un acuerdo de paz. Todos, los más breves y los más largos. Todos acaban con un acuerdo de paz y la única pregunta es cuánto dolor y cuánto sufrimiento hay hasta que se llega.
a ese acuerdo de paz. Nosotros queremos que ese acuerdo sea pronto, que se acabe la guerra pronto, que haya un alto el fuego y que se retiren las tropas de Ucrania lo antes posible. Y es nuestra obligación defender la paz en este hemiciclo porque, escuchando lo que hemos escuchado, nos tememos de que si no defendemos la paz, se va a quedar la paz sola. Y eso sería un terrible problema en este conflicto bélico. Se nos tachará de inocentes, se dirá que somos buenistas, se dirá que el pacifismo es estúpido, como acaba de decir el señor Abascal, pero nosotros sabemos que es todo lo contrario, la paz es lo más difícil. La paz es la decisión más adulta. Para hacer una guerra basta con que un autócrata rodeado de oligarcas dé la orden de atacar, pero para hacer la paz hace falta hablar mucho, hace falta ceder mucho y es muchísimo más difícil la paz que la guerra, pero al mismo tiempo la paz es la única manera de evitar las muertes y de evitar el sufrimiento humano. Y en esta dirección, señor presidente, ha habido un tema central hoy o importante, que es el del envío de armas, a Ucrania. Y le tengo que decir, con toda la lealtad y con todo el respeto, que estando de acuerdo en la inmensa mayor parte de lo que usted ha expresado, nosotros pensamos que el envío de armas, lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error. Y pensamos que es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto. Muchos militares nos han dicho en privado que armar a la población civil contra un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas. Y este conflicto solamente puede acabar de dos maneras, con un acuerdo de paz o, ojalá no ocurra, con un envío de tropas por parte de la OTAN liderado por Estados Unidos, algo que sería peligrosísimo y que nos podría llevar a un conflicto global, pero no armando a la sociedad civil. Este es el verdadero debate que hay en estos momentos. Si apostamos por una escalada o si apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas. Nosotros apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas porque pensamos que una escalada nos puede conducir a una situación de mayor sufrimiento, de mayor muerte y de mayores pérdidas para todo el mundo, para el pueblo ucraniano y también de dolor y sufrimiento para los demás pueblos de Europa. Y dicho esto, señor presidente, sí que creo que hay que hacer algún análisis local y voy a ser breve. El señor Abascal ha venido aquí a celebrar la guerra, básicamente, porque eso va a evitar que sigamos hablando de feminismo, porque eso va a permitir que volvamos a apostar por la energía nuclear y por las energías basadas en combustibles fósiles, y nos ha acusado a nuestro grupo parlamentario de ser aliados de Putin. Bueno, creo que es una pregunta importante que hay que responder. ¿Cuál es el partido de Putin en España? Y ahí están los datos. Cuando nació Vox, uno de los principales apoyos sociales que tuvo fue Hazte Oír. Hazte Oír tiene sentado en su patronato, en el patronato de su matriz, a oligarcas rusos cercanos a Putin, y es evidente que Putin ha apoyado a todos los grupos de extrema derecha europeos. Ha apoyado a Alternativa für Deutschland, ha apoyado a Salvini, ha apoyado a Marine Le Pen, todos ellos socios prioritarios del señor Abascal. Recientemente, el señor Trump decía que la estrategia de Putin en Ucrania es una maravilla y que Estados Unidos debería hacer lo mismo que está haciendo Rusia con Ucrania, debería hacer lo mismo con México. Bueno, Trump es uno de los referentes intelectuales y políticos del señor Abascal en el planeta. Es evidente que el señor Putin ha apoyado a todas las extremas derechas
europeas, es evidente que el partido de Putin en España es Vox y el emisario de Putin en España es el señor Abascal, aunque ahora se disfrace de derechita cobarde y reniegue de aquel tuit que puso en el año 2015 citando orgullosamente a Putin y que luego borró. Parece que la derechita cobarde no solamente está en el Partido Popular, y creo que esto también sitúa una pregunta importante hacia el nuevo liderazgo del Partido Popular, hacia el señor Feijóo. La pregunta de si el señor Feijóo, el nuevo liderazgo del Partido Popular, va a meter al partido de Putin en los gobiernos en España. Creo que es una pregunta importante que hay que hacerle al nuevo liderazgo del Partido Popular. Y para finalizar, señor presidente, brevemente, nosotros también estamos muy preocupados por la repercusión económica de esta invasión, de esta deleznable invasión de Ucrania, y pensamos que el precio del gas va a ser uno de los elementos fundamentales que pueden dañar la economía española, la economía europea y la economía de las familias y los pequeños negocios. Por eso hemos querido recoger su mano. Usted ha tendido la mano para hacer una suerte de pacto de Estado que permita proteger la economía de nuestro país de las consecuencias de la crisis, y hemos querido enviarle una serie de medidas que voy a resumir brevemente aquí. En primer lugar, pensamos que hay que activar lo antes posible dos herramientas legislativas, una en trámite y otra aprobada, que son el proyecto de ley 121/65 y el Real Decreto Ley 17/2021, que permiten reducir una parte de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, pero pensamos que esto no es suficiente, y pensamos que, como usted ha dicho, es vital desacoplar la subida del precio del gas del precio de la electricidad. Por eso queremos proponer que se retiren, nosotros más que temporalmente preferiríamos permanentemente, las centrales de gas del mercado marginalista. Esto se ha hecho con otras tecnologías, se ha hecho con parte de las nuevas renovables y se puede hacer también con el gas en estos momentos en los que el precio del gas está distorsionando enormemente la fijación de precios en el mercado marginalista. Al mismo tiempo, creemos que hay que proteger a las familias y los pequeños negocios que tienen instalaciones de gas natural, y en ese sentido le proponemos que el Gobierno se plantee la implementación de un cheque ayuda como se ha hecho en Francia, y también que se ponga en marcha algún tipo de plan de choque para sustituir la tecnología de gas natural, es decir, para que la gente pueda cambiar las calderas de gas natural por otras tecnologías que no dependan directamente del gas, y hacerlo a muy bajo coste. Pensamos que esto, además, va en la dirección de finalizar o de completar una verdadera transición energética. Y, por último, señor presidente, usted ha hablado de un pacto de rentas. No podemos estar más de acuerdo, y pensamos que uno de los elementos fundamentales de un verdadero pacto de rentas tiene que ver con la justicia fiscal y con la progresividad fiscal. Y por eso también le proponemos un recargo del 10% en el impuesto de sociedades a las grandes empresas eléctricas, que, por cierto, han cuadruplicado su beneficio en el año 2021 con respecto a 2020, uno de los años con la factura de la luz más cara de la historia. Han cuadruplicado sus beneficios, y en que ese recargo en el impuesto de sociedades pueda servir para financiar todo este tipo de medidas que usted ha planteado y que nosotros también les hemos planteado. Evidentemente, lo más importante es que haya un alto el fuego, lo más importante es que las armas callen, pero también es nuestra obligación
proteger nuestra economía de los estragos que va a causar la invasión del amigo de la ultraderecha que hoy ocupa el Kremlin. Muchas gracias. Gracias, señor Echenique.